No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, Nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Dios, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
inclinamos ante ti, Señor. Todo lo que somos ante ti, Jesús. A tus pies, Señor, todo cuanto somos, nuestra humanidad postrada ante ti, debilitada ante ti. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres Rey, todo el honor es para ti. Nuestro Redentor, eres tu Señor, eres tu Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Ante ti, Señor, cada hogar, bendito Señor, que representa a tu iglesia, Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Somos libres de toda condenación, de toda culpa, Señor. Nos rendimos delante del Dios que perdona multitud de errores. Dios soberano, Dios poderoso, Dios bondadoso. Declaramos los hogares llenos de tu bendición, Señor. Declaramos las relaciones en las familias, bendito Señor, llenos de libertad a través de tu perdón, bendito Señor. Declaramos hogares restaurados, Señor. Declaramos familias restituidas, Señor. Declaramos, Señor, que no hay un señalamiento de los errores entre familiares, Señor, sino que hay un entendimiento del Rey que perdona multitud de errores, Señor. Y hay un amor del Padre, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Y declaramos corazones transformados para la gloria y la honra tuya. Trae revelación, Señor, de tu corazón, Señor, que transforma las vidas y las aviva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos en tu nombre, Señor. Amén, Cristo Jesús, y amén, Señor. Buenos días, amada iglesia, feliz domingo, feliz de estar una vez más aquí con ustedes, recibiendo la palabra del Señor en el día que hemos apartado para Él, el domingo. Un tiempo en el que, según el Señor, busca que saquemos tiempo para Él y tiempo para descansar, tiempo para estar con la familia. Muchos dirán, no, pues que llevo toda la semana con mi familia. Bueno, a veces estamos en la misma casa, pero compartimos poco. Acompáñame a orar para que el Señor bendiga la palabra de esta mañana. ¿Amén?
Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tema de la oración. Un tema que es tan importante en la vida del creyente. Un tema que tiene que ser verdadero, legítimo, genuino. Con un corazón, Señor, que atienda a esa urgencia y a ese llamado. Entréganos, Señor, ese espíritu de oración. Que seamos gente que ame orar, que disfrute orar. Gente que no ora por compromiso, sino por necesidad. Porque realmente comprende que vivir la vida sin hablarte, sin compartir, sin preguntarte es muy difícil, es imposible. Pero gracias porque has abierto la puerta de tu lugar santo, de tus moradas, y allí podemos entrar y hablar contigo. Bendice este tema, lo que hoy vamos a terminar hablando en torno al Padre Nuestro, y que sea, Señor, transformando nuestra forma y nuestra manera de orar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, estamos en la serie Enséñanos a orar y estamos en el capítulo 11 de Lucas y en el versículo 4. Del versículo 4 ya tratamos la primera parte, hoy vamos a tratar la segunda parte y allí prácticamente estamos diciendo que termina la parte del Padre Nuestro, pero nuestro tema, nuestra serie Enséñanos a orar continúa. Va a continuar con lo que sigue del capítulo 11 hasta el versículo 13. Hoy solamente vamos a meditar entonces, como les digo, el versículo 4, la segunda parte, y terminamos con la conclusión de lo que es el Padre Nuestro. Entonces, les leo el versículo 4 y hacemos énfasis en la parte importante. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esta es la parte que nos corresponde hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, a primera vista, los que han leído el texto de Santiago saben que el Señor no tienta a nadie y que este texto está diciendo no nos metas en tentación. Santiago precisamente dice así, para que los que nunca lo han escuchado lo escuchen. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, la oración aquí dice: y no nos metas en tentación. Entonces, prácticamente nuestro estudio de hoy gira en torno a, bueno, entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esta petición? Si Dios no tienta a nadie, ¿por qué esta petición tan extraña? Veamos en esta mañana dos razones que le dan peso a esta petición. Dos razones que tiene Jesús para decirnos a nosotros que debemos pedir de esta manera. Se las voy a mencionar las dos razones y luego profundizamos cada una de ellas. La primera razón dice: porque somos débiles viviendo en medio de un ambiente hostil y peligroso. Esa es la primera razón, la debilidad humana, nuestra naturaleza pecaminosa y caída, y como si no fuera suficiente, en medio de un mundo que está plagado de cantidad de condiciones peligrosas para todo aquel que quiere caminar en obediencia al Señor. Esa es la primera razón, la combinación de nuestra debilidad con los peligros del mundo. Y la segunda, para que Dios no permita que los sufrimientos y pruebas inevitables de la vida se conviertan en tentaciones de las que no podamos salir. Está diciendo que definitivamente las situaciones difíciles las vamos a tener que vivir, las tentaciones van a tener que llegar. La palabra misma dice que Jesús fue tentado en todo. Pero esta petición busca que el Señor nos guarde, si va a existir la tentación, nos guarde de caer en pecado. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Comencemos. La primera razón, nuestra debilidad y el ambiente hostil y peligroso en el que todos nosotros vivimos. Y como les dije, la combinación de una naturaleza caída y los que reconocen que el mundo tiene sus peligros, pues van a ver que tienen que orar. Si en mí hay una condición que me inclina al pecado y aparte de eso el mundo que me rodea lo apoya, pues yo voy a tener que buscar al Señor para que me ayude.
Entonces miremos esos peligros, analicemos esos peligros, porque quizás muchos podrán decir, pero ¿cuáles peligros? A mí no me parece que uno esté en medio de muchos peligros. La verdad es que sí. Dice la palabra que el Señor nos envió como ovejas en medio de lobos. La condición en la que un creyente se mueve en medio del mundo es muy difícil, es muy compleja. Son muchas las formas en que nos acechan los peligros. Hay peligros físicos. Por ejemplo, comencemos con esos. Son los peligros físicos, porque recuerden que el texto dice: y guárdanos del mal también. Hay peligros. Miren, nosotros vivimos cerca de un volcán. Eso ya es un peligro de deshielo que pasó en Armero, o un temblor, un sismo, un terremoto inclusive. Hay incendios. Los que saben historia, Manizales, el centro de Manizales, la iglesia de Manizales se quemó en 2 ocasiones. Inundaciones, accidentes, enfermedades, terrorismo, crimen. Uno sale a la calle y no sabe si vuelve. Realmente hay peligros físicos. Y ahí esa oración necesaria en torno a los peligros físicos. Otros peligros: el ambiente intelectual. ¿Cuántas filosofías rodean hoy la mente del cristiano? El mundo le quiere llenar. Cuando tú ves un noticiero te están hablando de conceptos de filosofía. Cuando tú lees un libro, cuando tú hablas con una persona, las solas regulaciones, las leyes, los juicios que son injustos, inclusive basados en leyes que de repente incluso para nosotros que conocemos la palabra del Señor son incorrectas. La influencia de la cultura también, el narcisismo que está muy de moda, el amor a uno mismo, eso hace parte del ámbito intelectual. La gente hoy se ama más que nunca y se cuida más que nunca. El egocentrismo, el orgullo, la codicia, todo esto hace parte del ámbito intelectual que ponen en peligro tu relación con Dios. Peligros del mundo espiritual. Todas las falsas religiones que nosotros vemos por todo lado. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Malas interpretaciones de la Biblia. Lo que llama el apóstol Santiago como sabiduría animal, terrenal y diabólica. Todo eso está en el ámbito espiritual. Y también la palabra en Timoteo el apóstol habla a Timoteo de doctrina de demonios. Todo lo que se ha levantado hoy en día, que va en contra de la verdad de Dios, doctrinas de demonios, y afectan nuestra relación espiritual. Dice Santiago 3:15 en torno a esa sabiduría espiritual: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría del mundo. El mundo se mueve en esa sabiduría y eso es un peligro para nosotros. Cuando no hay un cristiano que discierne, que sabe, que comprende, puede estar absorbiendo sabiduría animal, terrenal y diabólica y no darse cuenta y creer que está bien. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que estamos viendo. Mucha gente que alguna vez caminó con el Señor ahora están siguiendo doctrinas de demonios, influenciados por estos pensamientos, estas ideas y estos movimientos espirituales. Y peligros de los ataques satánicos. Satanás, y seguramente es el peligro más mortal que nosotros tenemos. Quiero hacerte una lista de lo que opera Satanás en la vida de las personas. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra, por ejemplo, que Él es el que ciega el entendimiento de las personas para que no crean en Jesús. Yo no sé, ¿has visto cuando le hablas a alguien de Cristo y no logra comprender y no logra entender? Y pareciera como que la acogiera, pero al final vuelve a lo mismo. Satanás, dice la palabra, ha puesto un velo para que no les resplandezca la verdad de Cristo. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales
el Dios de este siglo. Mira cómo la Biblia llama a Satanás, lo llama el Dios de este siglo, de este mundo, porque la filosofía de este mundo es satánica, porque la forma en que el mundo vive y hacia dónde va está siendo dirigido por Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, si no, entonces hay que pedirle al Señor: líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos metas en tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno, porque Satanás es el maligno. Y una forma de ser librados del maligno es que el Señor quite todo velo que de pronto pueda haber en tu mente y en tu corazón, que te pueda estar impidiendo conocer la verdad de Cristo. ¿Qué más hace Satanás? Nos tienta a pecar, tienta a la gente a pecar. Dice la palabra en 1 Corintios 7:5: no os neguéis el uno al otro, hablando aquí de las relaciones sexuales en el matrimonio. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás va a aprovechar cualquier oportunidad para tentar la vida del creyente, y una es esta, el área sexual. Por eso el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esa ayuda también tiene que ver con esto, con la protección a nivel sexual. Por eso el Señor nos pide vivir casados, nos pide ser fieles en nuestro matrimonio, y que es mejor que el hombre esté acompañado, es mejor dos que uno. Y frente a esto, cuando la persona no tiene el don de continencia, debe estar casado. Satanás va a trabajar en el área sexual fuertemente. Bien, ¿qué más hace Satanás? Otro texto que habla acerca de tentar a pecar, 1 Tesalonicenses 3:5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Resulta que, así como pasa hoy en día, el apóstol Pablo no podía estar con la iglesia. La iglesia no gozaba de la presencia del apóstol Pablo, porque la persecución hizo que él tuviera que huir de Tesalónica a otro lugar. Y cuando él se va, queda la preocupación: ¿y cómo estará la iglesia? Creo que es la preocupación que yo como pastor tengo. Venga, y ahora que no nos estamos reuniendo, ¿cómo estará la iglesia? ¿Cómo estará viviendo cada persona? ¿Cómo será el desarrollo espiritual de cada uno? Que no los tiente Satanás, porque se sabe el peligro de que el rebaño esté solo. Pero ¿sabe qué fue bonito? Que en el versículo 6, no lo tengo aquí, pero en el versículo 6 dice la palabra que cuando Timoteo volvió, le trajo muy buenas noticias al apóstol Pablo. Le dijo que la iglesia estaba bien, que habían algunas cosas que mejorar, pero que se estaban amando, que estaban juntos, que estaban caminando en el Señor. Que bueno, descansó el apóstol Pablo, pero en él había un temor, porque es real, porque Satanás va a aprovechar cuando la iglesia no está junta, no está unida, cuando no se comparte como un solo cuerpo. Satanás va a tener más opciones de tentar al Señor. Por eso oramos al Señor podernos volver a reunir, pero todos, porque somos un cuerpo, una iglesia. Bien, tentar. Ese es otro trabajo de Satanás. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Aprovechar cualquier oportunidad. Dice Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y la Nueva Traducción Viviente en ese versículo 27 dice: porque el enojo da lugar al diablo. Entonces cuando tú eres alguien que fácilmente se enoja, debes saber que Satanás va a aprovechar ese enojo para hacerte meter las patas. Yo he metido las patas muchas veces enojado, y siente uno cómo Satanás se aprovecha y toma el control del ambiente, de la atmósfera, de la mente, de los pensamientos, y hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Por qué? Por darle lugar al diablo. Él está ahí, él solo está esperando que tú le des oportunidad, y una de esas es la ira, es el enojo. Entonces mira qué cantidad de peligros.
tiene una persona para poder vivir la vida que agrada a Dios. Dice también la palabra en Efesios 6:11 que Él está al acecho, Satanás, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firme con la coraza, con toda la armadura de Dios y lógicamente con la oración. Porque Satanás acecha en cualquier oportunidad, va a querer cobrar tu vida. ¿A qué punto? Dice como un león. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Te imaginas entonces? Donde Jesús no nos hubiera enseñado a pedir, guárdanos del mal. No permitas que caiga en la tentación, no me metas en la tentación. Ejemplo, la ira. Ser tentado a la ira. Dice el Señor, sí, pueden airarse porque es normal. Habrá un momento en el que algo te lleva a la ira, pero no peques, no le des rienda a eso, no permitas que eso avance, porque Satanás va a tomar el control y te va a llevar a cometer muchos errores. Esa, mis hermanos, es la primera gran razón por la cual el Señor incluyó en el Padre Nuestro esta extraña petición de no nos metas en tentación y líbranos del mal. La segunda dice, la razón por la cual el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir esto es para que Dios no permita que los sufrimientos y pruebas que son inevitables, sufrimientos de la vida, se conviertan en tentaciones de las que no podamos salir. Claro, estamos diciendo que es imposible en un día no ser afectado por alguna de estas cosas. Mateo 18:7, el mismo Señor lo aclara y dice, hay del mundo por los tropiezos. En el mundo ustedes van a tener tropiezos constantemente, porque es necesario, dice el Señor, que vengan tropiezos. Ay, cualquiera va a decir, Señor, ¿qué necesidad tienes tú de que yo tropiece? ¿Qué necesidad hay de que yo me enfrente a estas cosas? Y volvemos a decir, Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal, pero mis amados, Él sí permite que aparezcan estos tropiezos. Dios permite que estas cosas se den en nuestras vidas, aunque Él no las fabrique. Satanás las fabrica y el Señor se lo permite. ¿Por qué se lo permitirá el Señor? ¿A quién le pasó esto en la Biblia? Conocemos a Job, es un gran ejemplo. Job estaba juiciosito, dice la palabra, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y resulta que el Señor le permite a Satanás llevarlo a una condición en la cual iba a ser probado, profundamente probado. Todos conocemos esa historia, yo creo que sí. Cómo Job perdió sus hijos, sus siervos, sus animales y finalmente su salud, todo. Pero Dios tenía un propósito con eso, por eso lo permite. Al apóstol Pablo, cuando le envía un aguijón en la carne, dice que es un enviado de Satanás para que lo abofetee. Pablo pide al Señor que se lo quite y el Señor le dice, no, tú lo necesitas eso, necesitas ser probado en eso porque eso tiene un objetivo, yo tengo un plan con eso. Y recuerdan también la historia de Abraham esperando a su hijo, 25 años él esperando la promesa. El Señor le promete un hijo, después de 25 años por fin aparece Isaac, y cuando tiene 12, 13, 14 años más o menos, el Señor se lo pide como prueba. Y allá vemos a Abraham llevando a su hijo para sacrificarlo, una tremenda, una dura prueba. Pero Dios también tiene un plan con eso, tiene un propósito. Y como si no fuera suficiente estos ejemplos, mira lo que dice Hebreos 5:8, hablando de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mis amados, Jesús aprendió a ser obediente a través de estas pruebas, de estas tentaciones, de estas dificultades, de estos tropiezos. Detrás de todo esto el Señor está buscando tu obediencia, pero Él quiere que tú vivas el proceso exitosamente,
no está buscando que tú te dejes llevar por la tentación y perezcas y peques. Él está esperando que la enfrentes y que le digas: Señor, estoy siendo tentado, guárdame, ayúdame. Cuando tú estás orando, cuando estás siendo tentado, hay que orar. Señor, ¿por qué permites esto? Bueno, el Señor sabe por qué, pero el Señor está deseando es que tú le digas: guárdame, Señor, dame fuerzas, tú tienes el poder. En Hebreos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 4 habla la palabra acerca de Jesús, cómo Él no fue tentado y cómo Él tiene compasión de nosotros y sabe a las cosas que nos enfrentamos, y cómo Él se propone como un pronto auxilio y un socorro, que nos debemos acercar ante el trono de la gracia para hallar ese socorro. Pero muchas veces nosotros no oramos, nos sentimos tentados y en medio de las pruebas, cosas que te dan rabia, y en vez de ir a orar y decirle: Señor, te entrego esta ira, te entrego este enojo, salimos a cobrárnoslas, salimos a enfrentar a esa persona, y Satanás va detrás de nosotros esperando la oportunidad para hacernos pecar, para hacernos meter las patas. Mis amados, si el Señor permite esto, es con un propósito. Es porque las pruebas conducen al crecimiento. Claro, el problema es que también las pruebas, las tentaciones, conducen al pecado. La misma prueba te puede llevar o a crecer espiritualmente o te puede llevar a pecar. ¿Cuándo una prueba se convierte en crecimiento? ¿Cuándo una prueba o una tentación se convierte en pecado? ¿De qué depende? ¿De qué depende? De nuestra respuesta. Dice la palabra en Santiago 1, del 2 al 3, haciendo referencia a las pruebas que nos hacen crecer. Aquellas pruebas que Dios ve venir y dice: qué bueno, siquiera viene esta prueba, porque con esta prueba se va a hacer mejor, va a crecer, va a escalar. Por eso la permite. Dice la palabra, sabiendo, Santiago 1, del 2 al 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Te llevó a crecer, ahora eres paciente. Pero sigue: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De manera que, por eso el Señor dice allí, los tropiezos son necesarios. Hay del mundo por los tropiezos, pero el Señor los va a usar, va a aprovechar eso para hacerte crecer. Primero en paciencia, luego dice que te hace perfecto, cabal, muy sabio, muy ecuánime, muy firme en tus convicciones, muy firme en la palabra de Dios, sin que te falte cosa alguna, bendecido por todas partes, después de que has enfrentado la prueba. Tremendo que la prueba sea tan necesaria, tremendo que de una prueba salgan cosas tan maravillosas, pero todo depende de tu respuesta, porque dice Santiago: alégrense, gócense y entiéndanla, comprendan qué quiere Dios. Pero si tú haces lo otro, lo que lleva al pecado, que también está en Santiago, más adelantico Santiago nos habla de las pruebas o las tentaciones que nos llevan a pecar, tentaciones abrumadoras. Santiago 1, 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es el mismo proceso, todo comienza en el mismo lugar, solamente que llega un punto en el que tú tienes que decir: o me dejo llevar por lo que estoy sintiendo, esta concupiscencia propia, que me atrae, que me seduce, me dejo llevar por ella, me dejo llevar por el enojo, o más bien voy a tomar esto como una prueba que me permite ser paciente, que me permite crecer. Y sabes, para eso es que hay que orar. Yo te digo, aunque la respuesta depende de ti, la fuerza para tomar la decisión depende del Señor. Y si tú no oras, así lo tengas en mente, así lo sepas, va a llegar el momento de la prueba. Pero si no has orado, ¿de dónde vas a sacar la fuerza espiritual, la convicción para no pecar? Por eso tienes que orar y tienes que decirle: Señor, guárdame de caer en la tentación, líbrame del maligno, líbrame del mal, líbrame de todos los peligros.
que a diario enfrento. Así que depende, mis amados, de nuestra respuesta. ¿Crecerás o te hundirás más? Y a todos nos pasa. No vayas a pensar, no, pero es que siempre es a mí, yo soy como el de más de malas, a mí me tiran más duro, las tentaciones más fuertes son para mí, en cambio aquellos como que tan fácil. Dice la palabra que todos llevamos del mismo bulto, a todos nos toca lo mismo. ¿Qué hace la diferencia? La respuesta. ¿Cuántas personas cuando van al pastor, el pastor es que no puedo, es que no soy capaz? Pero ven, si tienes a Cristo, eres capaz. Más bien es que no quieres, porque es la otra. Es que no quieres, porque Dios tiene el poder, Dios tiene la palabra y Dios tiene el Espíritu para ayudarte a vencer la tentación. Pero si tú no quieres, ahí sí no hay nada que hacer. Si eres seducido, si eres atraído con cuerdas, enredado, seducido, vas a caer de frente al pecado. Pero hay una gran, extraordinaria, espectacular, maravillosa promesa, mis amados, que nos ayuda en medio de todo esto, que va a fortalecerte, que va a mostrarte la puerta de escape cuando estés en esa situación. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mira la promesa que el Señor nos está entregando aquí. Cuando tú te sujetas, cuando tú te sometes a Él, cuando tú pasas tiempo en oración con Él, cuando tú le buscas, Él promete algo, y es que Él dice que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Eso no lo va a permitir el Señor. El Señor sabe hasta dónde puede llevarte, con el único fin de que logres vencer la tentación y crezcas. Por eso no está bien que tú digas: no puedo, no soy capaz, es que a mí me toca más duro que todo el mundo. Lo que sea, no es real, no es verdadero. Más bien di: es que yo no oro, es que yo no le pido ayuda al Señor, es que yo no me arrodillo a decirle: guárdame, Señor, del mal y de la tentación. Tú conoces esta inclinación de mi alma, tú conoces esta debilidad de mi ser. Cuando tú haces eso, dice el Señor que Él va a guardarte para que no vaya a ser más grande que tus fuerzas esa tentación, y te va a mostrar una puerta a través de la cual vas a poder escapar, vas a poder salir corriendo de la tentación. Es lo que está diciendo aquí la palabra. No nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con esa tentación vamos a encontrar la salida, vamos a encontrar la manera de escapar y de salir. Así que allí está esa preciosa bendición, esa preciosa promesa que nos hace el Señor, pero que tú tienes que activar en oración y que tienes que buscar al Señor para que te ayude. Ahora concluyamos nuestro tema del Padre Nuestro. Hasta aquí los primeros 4 versículos del capítulo 11. Seguimos con nuestro tema: enséñanos a orar. Pero concluyamos lo que hemos aprendido del Padre Nuestro. Vimos en una primera división cómo se glorifica y se honra a Dios llamándolo Padre, llamándolo Maestro, llamándolo Rey, ¿sí? Porque se hace su voluntad en el cielo como en la tierra, y Él es Padre Nuestro y nos enseña todas las cosas, porque Jesús está enseñándole aquí a sus discípulos a orar. Pero la segunda parte del Padre Nuestro lo glorifican también a Él, porque lo muestran como nuestro proveedor, que provee 3 cosas. Aprendimos: nuestro sustentador, cuando le decimos: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; nuestro salvador, cuando le pedimos perdón por los pecados cometidos; y ahora nuestro protector, cuando le decimos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira qué bonito cómo estas últimas 3 cosas tienen que ver con nuestro ser, que es tripartito. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Mira cómo la primera, danos el pan de cada día, se fija en las necesidades físicas. Cómo es de hermoso Dios
que está interesado en bendecirte en todas las áreas de tu vida sin que quede ninguna por fuera. Y en la primera, cuando tú hablas del Padre Nuestro, estás pidiéndole que te provea de todo lo necesario físico. Eso es el pan nuestro de cada día. Todas nuestras necesidades físicas y corporales están ahí en el paquete. Perdona nuestras ofensas. Son nuestras necesidades almáticas, nuestra necesidad mental. ¿Recuerdan ustedes que el que no perdona está encarcelado, vive odiando, con resentimiento, azotado por ese? Tu mente, cuando no perdonas, ¿cómo está tu mente? Ahora, cuando tú vas, allí el Señor sana tu mente. Allí el Señor quita ese odio y ese resentimiento, porque también necesitamos un alma sana, un cuerpo provisto, un alma sana. Pero esta última, no nos metas en tentación y líbranos del mal, son las necesidades espirituales, ser guardados de esos ataques de Satanás, ser protegidos de esa atmósfera espiritual. Y el Señor estaba tan comprometido con esto, mis amados, que en una oración que hizo en Juan 17, Él dijo: Señor, no te pido que los saques del mundo. Pues hubiera podido ser la solución perfecta, ¿cierto? Pues para tantos peligros, para tantas dificultades, y con este corazón que tenemos, pues conocer al Señor y que de una vez nos lleve. Pero el Señor sabía que eso no era posible, porque necesitábamos crecer, necesitábamos ser tratados en esta tierra. Pero Él dijo: no lo saques del mundo, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Es una intercesión del Señor por ti y por mí, de que seamos guardados de todos estos peligros que acabamos de mirar. Él se interesa por esa área también. Ocúpate tú también. Entonces, para terminar, tenemos que cuando tú vas a orar, por eso no es correcto decir el Padre Nuestro de churreta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad, sea como en el cielo, sea nuestro pan de cada día, no. En fin. Y creemos que ya todo está cubierto. No. Cuando tú llegas a la parte del pan nuestro de cada día, el Señor, ¿qué espera? Que tú le digas qué necesidades físicas tienes, se las digas. Cuando llegas a la parte del perdón y la necesidad del alma y de la mente, de estar libre de cosas, de cargas, de resentimiento, que le digas. Y cuando llegas a la parte espiritual final de ser guardados de la tentación, Él quiere que tú seas objetivo, concreto, preciso. Señor, me pasa esto, me veo tentado en esto, tengo temor de caer en esto. Por eso la palabra en Filipenses 4, terminamos con este texto, dice: sean conocidas vuestras peticiones. Es lo que pide. Él no dice: recen el Padre Nuestro 50 veces, mejor, entre más lo recen. No, esta oración no está hecha para eso. Esto es como cuando a ti te entregan un formulario en donde dice nombre, dirección, teléfono. A ti te toca llenarlo. La oración del Padre Nuestro es el formulario que te guía hacia dónde, qué es lo que tienes que llenar, pero a ti te toca llenarlo. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que, amados, qué bendición el Dios que tenemos, el Padre que tenemos, interesado por completo en todas las áreas de nuestra vida. Allí termina esta primera parte de nuestro estudio del Padre Nuestro. Y espero que de ahora en adelante, cuando tú quieras orar, pienses en el formulario, en esa guía que te muestra el Señor, y llenes los espacios vacíos con lo que a ti te pasa, con lo que estás viviendo, con la situación que tienes. Sé concreto, sé puntual. Aunque Dios lo sabe y lo conoce todo, Él espera que tú te humilles y le hables y le muestres y le pidas y seas consciente y aceptes que tienes una tentación y aceptes que tienes una debilidad y pidas perdón y busques el rostro del Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente. Terminemos orando por lo que hasta el momento el Señor nos ha permitido comprender en su palabra en torno a la oración. Y nos estaremos entonces viendo el próximo jueves con la ayuda del Señor. Padre,
Gracias por ese precioso amor, esa grandeza tuya y ese cuidado paternal, precioso, que nos deja ver el Padre nuestro. Gracias por interesarte por nuestras necesidades físicas. Gracias por interesarte por nuestras necesidades almáticas y mentales. Y gracias por interesarte por nuestras necesidades espirituales. Gracias por ser consciente de nuestra naturaleza que está inclinada al pecado. Tu palabra dice que tú, Señor Jesús, cuando te hiciste hombre, supiste en carne propia las cosas que significan ser hombre, las debilidades, las tentaciones, y que tú te apiadas de nosotros porque las conoces. Fuiste tentado en todo y nunca pecaste, pero conoces nuestra debilidad y esperas entonces que busquemos tu rostro, que corramos ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Solamente permite que cuando seamos tentados no nos hagamos los valientes y los guapos, no nos creamos los superhombres, las supermujeres, los superespirituales, sino que podamos salir a orar, a pedirte ayuda, a pedirte fortaleza en medio de la tentación. Gracias porque has prometido que esa tentación no nos va a rebasar y que juntamente con esa tentación vamos a ver claramente una puerta por la cual vamos a poder huir. De manera que ninguno de nosotros, los que ha creído en ti, tiene disculpa de decir que no puede o que no es capaz. Todo tú lo has dejado para que nosotros podamos lograr una vida en santidad y en victoria para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por ese amor precioso y esa misericordia extraordinaria. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Señor les bendiga grandemente. Entonces nos vemos próximamente.